No es fácil de responder a esa pregunta. Es decir, el odio como emoción compleja tiene no solamente factores biológicos, sino factores culturales. Pero lo que sí que sabemos es que las personas que sienten odio establecen una diferenciación entre quién soy yo y quiénes son ellos. Y ellos son el enemigo, ¿no? Entonces, lo que nos hace sentir odio, además de todos los posibles factores de injusticia, de sensación de envidia, de rabia, es el hecho de que no somos capaces de sentir empatía por los que son diferentes, o somos menos capaces. Entonces, uno de los estudios más paradigmáticos en este ámbito, lo que demostró es que si tú preguntas a las personas cómo se sienten cuando sienten sufrir a alguien, y ese alguien es un familiar, lo sienten mucho más que si es un desconocido, pero lo sienten todavía mucho más si es alguien al que odian. Entonces, el odio, ¿qué genera? Genera esa dicotomía entre yo y tú. Tú eres otro. Y de hecho eso se ha utilizado durante mucho tiempo. El ejemplo más clásico es el del nazismo con los judíos, en el que los hizo parecer casi inhumanos, pero también pasó durante la Guerra Mundial, ¿no? Es decir, se hacía parecer a los japoneses como que no eran casi ni humanos. Entonces, establecíamos esa dicotomía, ¿no?, que nos hace que no sintamos la misma empatía por su sufrimiento que por alguien que es más similar a nosotros. El odio, al ser, como digo, una emoción compleja, tiene un fuerte componente cultural. Es evidente que hay una parte emocional, la ira está muy relacionada con el odio, la envidia está muy relacionada con el odio, y es cierto que eso pesa en la expresión de ese odio, ¿no?, en la capacidad de hacer daño. Pero ahí hay dos elementos que son muy sustanciales. Por un lado, lo que se ha visto es que odio y amor, que son dos emociones muy intensas, comparten algunas estructuras cerebrales. La activación de algunas estructuras cerebrales es la misma, pero hay una que les diferencia, y es que la estructura del juicio social, que es la estructura más evolutivamente moderna, por eso las otras especies no sienten odio, pues esa estructura sigue activa, es decir, de alguna forma no perdemos la capacidad de juicio cuando odiamos a alguien. Entonces, eso es algo que yo creo que es muy importante para comprender esas bases biológicas o genéticas del odio. Y también nos da digamos, esa visión un poco más cultural de por qué odiamos, muy fina. Y de hecho, muchas veces al que más amas es al que luego más odias. Es decir, de alguna forma las emociones muy intensas con un componente complejo y de largo término es más fácil que se crucen. Absolutamente, el odio nos hace no solamente manipulables, es que el odio es deleterio a nivel de salud. O sea, de hecho, hay algunos autores que empiezan a considerar el odio como un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque en este momento los medios, lo que está sucediendo a nuestro alrededor, están fomentando ese odio generalizado por determinados colectivos, por determinadas personas, y eso genera muchísimos problemas médicos, es decir, desde problemas de ansiedad, problemas de insomnio. Entonces, hay algunos autores que están empezando a pedir que se considere el odio como en cierta medida, una patología social, si quieres, pero que puede influir en nuestra salud. Yo creo que odiar no sería la palabra, es decir, discrepo de muchas cosas, discrepo intensamente de muchas otras, sobre todo de las injusticias, sobre todo de la falta de empatía, de solidaridad. Yo en mi trabajo con personas que son diferentes, que padecen el estigma social, y por lo tanto soy muy sensible a toda esa problemática, y eso, una vez que empiezas a darte cuenta de lo que les está pasando,
también lo trasladas a otros ámbitos. Entonces, a mí lo que me parece es que si queremos evitar el odio, lo que tenemos que evitar es, primero, los mensajes. El lenguaje es una fuente muy potente generadora de odio. El desconocimiento también lo es. Entonces, tú no puedes odiar a todo un colectivo. Entonces, mi, digamos, propuesta es conócelos, acércate, mira a ver lo que tienen que decir, mira qué es lo que les sucede y después veremos cómo te sientes, ¿no? Porque el odio no es algo que tú decidas, es algo que surge, ¿no? Y surge de discursos fóbicos hacia determinados colectivos, surge de una sensación no racional de injusticia que muchas veces ni siquiera está refrendada por hechos reales, ¿no? Entonces, yo creo que antes de pensar si odiamos o no, vayamos a ver a quiénes estamos diciendo que odiamos, qué les mueve, por qué lo hacen.